Muy bien, buenos días. Voy a ponerles algunos ejemplos sobre las formulitas de energía para que repasen mientras estudian. Entonces, primero, la formulita de energía cinética se representa con una E y una C pequeñita y su unidad son los joules. Luego tenemos que esta va a ser igual a la masa. La unidad de la masa es el kilogramos multiplicado por la velocidad a la 2. Recuerden que la unidad de velocidad es metros por segundo y todo esto dividido entre 2. Luego tenemos la fórmula de energía potencial que se representa con una E y una P pequeñita. Energía, siempre recuerden la unidad joules. Y esta va a ser igual a la masa, unidad kilogramos, multiplicado por la aceleración debido a la gravedad, que en la Tierra tiene un valor de 9,8 metros por segundo a la 2, y eso lo multiplicamos por la altura, la unidad de la altura, metros. Muy bien. Luego tenemos la fórmula de energía elástica, que es la que tienen los resortes o las ligas. La energía elástica se representa con una E y una E chiquitita, su unidad joules nuevamente, y esta va a ser igual a la constante elástica, que es una constante que hace que los materiales tengan cierta elasticidad y cuya unidad es newton dividido entre metros. Eso multiplicado por lo que se estira o se contrae el resorte, que eso va a estar en metros, y en la formulita va a estar elevado a la 2, y por último todo eso dividido entre 2. La última formulita es la de energía mecánica, que es igual a la energía cinética más la energía potencial. En este caso, si nos la preguntan, tendríamos que sacar las otras primero. Muy bien, vamos a ver un ejemplo. Dice, tengo un objeto el cual tiene una masa de 0,20 kilogramos y una energía cinética de 48,4 joules. ¿Cuál es la velocidad a la que se mueve el objeto? Entonces ustedes lo primero que van a hacer es sacar los datos. ¿Qué datos tenemos? Nos están dando la masa 0,20 kilogramos, entonces la escribimos. También nos están dando la energía cinética, ¿verdad? Entonces la escribimos. Y por último, ¿qué nos están preguntando? ¿Cuál es la velocidad? Entonces la escribimos, pero le ponemos un signo de preguntas porque eso es lo que nos están preguntando. Luego, de todas las formulitas que tenemos, ¿cuál deberíamos usar? En este caso tenemos masa, energía cinética y velocidad. Entonces vamos a trabajar con la formulita de energía cinética. Lo siguiente que ustedes van a hacer es escribir esa fórmula. Después de escribirla, van a sustituir los datos que ya conocen. Por ejemplo, energía cinética ya la conocen, es 48,4. Entonces, en lugar de escribir S, escriben 48,4. Ponen el igual. Luego, ¿qué seguiría? La masa, pero la masa ustedes ya la conocen, es 0,20. Entonces, escriben 0,20 por, ¿qué sigue? Velocidad. Velocidad es lo que no conocemos. Entonces, eso lo vamos a poner como una V. Y en la formulita esa V siempre va elevada a la 2, entonces le ponemos el 2 ahí de elevado. Todo dividido entre 2. Muy bien. ¿Qué paso sigue? Tenemos que, para poder encontrar la velocidad, tenemos que despejar la V, es decir, dejarla solita. Nosotros vimos unas reglas que si algo estaba dividiendo, para poderlo pasar al otro lado del igual, pasa a multiplicar. Si algo está multiplicando, para poderlo pasar al otro lado del igual, pasa a dividir. Si algo está sumando, pasa a restar. Si algo está restando, pasa a sumar. Y vimos una última formulita que si algo estaba elevado, para poder quitar ese elevado, tenemos que poner el otro lado en raíz. Muy bien, entonces, ¿qué paso sigue? Hay que dejar V solita. Pero para dejarla solita tenemos este 2 aquí atravesado, entonces tenemos que pasarlo al otro lado. Entonces, ese 2 que está haciendo, ven que hay una línea aquí, esa línea significa que está dividiendo, entonces cuando está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces el 2 lo pasamos a multiplicar ¿con quién? Con el 48 que estaba al otro lado. Perfecto, copiamos eso y copiamos todo lo que nos queda al otro lado del igual. ¿Qué nos queda al otro lado del igual? El 0,20 por la velocidad a la 2.
Aún no hemos dejado la velocidad a la 2 solita. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Este lado lo podemos multiplicar y ya obtenemos un resultado. ¿Qué resultado? 96,8. Ahora hay que dejar a la V solita. ¿Qué hacemos con este 0,20? Ese 0,20 está multiplicando. Entonces lo pasaríamos a dividir. Muy bien. Lo mandamos a dividir y ahora nos falta algo. ¿Qué hacemos con ese 2 que está ahí elevando a V? Para poder quitar ese 2, tenemos que poner raíz el otro lado. Entonces ponemos raíz. Muy bien, para terminar tenemos que meter esta parte a la calculadora. Encendemos la calco, apretamos este botón, nos pone la raíz, luego el cuadrito de fracciones, escribimos 96,8 arriba, 96,8 arriba y abajo escribimos el 0,20. Para bajar le damos aquí el 0,20 y le damos igual y ya eso nos da el resultado, que sería 22 metros por segundo, que esa sería la velocidad a la que se mueve el objeto. Y listo, vamos con el siguiente ejercicio. Bien, muy bien, veamos este siguiente ejemplo. ¿Cuál es la masa de un automóvil si se mueve a 30 metros por segundo y su energía cinética es 450.000 joules? Anotamos los datos, vean que nos están preguntando por la masa, por eso le ponemos un signo de pregunta. Nos están diciendo que se mueve a 30 metros por segundo, entonces sabemos que esa es su velocidad porque vean la unidad, metros por segundo. Y nos están diciendo que la energía cinética es 450.000 joules. Entonces anotamos energía cinética. Con estos tres datitos que tenemos, sabemos que la fórmula que ocupamos es la de energía cinética. Entonces, luego de escribir la fórmula, ¿qué tenemos que hacer? Sustituir datos. Energía cinética, 450.000. Lo anotamos, anotamos el igual. La masa no la conocemos, entonces escribimos M. ¿Por quién? Por la velocidad. La velocidad era 30. Pero ojo, vean que en la fórmula dice que está elevado a la 2, entonces tenemos que elevarlo a la 2. Todo eso dividido entre 2. Ahora, ¿cuál es el problema? Tenemos que dejar M solita de un solo lado, del igual. Entonces, este 2 que está dividiendo lo mandamos al otro lado a multiplicar. Muy bien. Y este 30 que está elevado a la 2, como está multiplicando, lo mandamos a dividir. Ustedes esto lo pueden resolver antes y entonces mandan solo un dato. O pueden mandarlo así como lo hice yo. Cualquiera de las dos opciones estaría buena. Luego tenemos esa información que dice que eso es M, pero tenemos que meterlo a la calco para obtener un verdadero valor. Vamos a meterlo en la calco, recuerden, dice que es, vamos a ver, 450.000 por 2, dividido entre 30 a la 2. Entonces vamos a poner el cosito de fracción, escribimos 450.000 por 2 dividido entre, ustedes pueden escribir 30 y apretan el botoncito de elevado a la 2. 30 a la 2 y le dan igual. Y listo, dice que la masa de el automóvil es 1000 kilogramos. Recuerden que la unidad de masa es kilogramos. Y luego me anotan en el examen cuál es el resultado. La masa del automóvil es 1000 kilogramos. Perfecto. 1000 kilogramos. No se les olviden anotar las unidades. Muy bien. El último ejercicio de energía cinética. Nos dice, Fernanda salió a entrenar. Ella corre a una velocidad de 3 metros por segundo y su masa es de 63 kilogramos. Nos preguntan, ¿cuál es la energía cinética de Fernanda?
Tenemos los datos, nos dijeron la velocidad, 3 metros por segundo, lo anotamos. Nos dijeron la masa, 63 kilogramos, lo anotamos. Y nos están preguntando por energía cinética, entonces es al que le ponemos el signo de pregunta. Anotamos nuestra formulita que necesitamos porque nos estaban hablando de energía cinética, entonces sabemos que tenemos que trabajar con esta. Muy bien, reemplazamos datos. La energía cinética no la conozco, entonces escribo la S, escribo el igual, la masa sí me la sé, 63, por la velocidad sí me la sé, 3, acuérdense de elevarlo a la 2 por la formulita, y todo eso dividido entre 2, y esto lo metemos a la calcu, y listo. Veamos cómo lo metemos a la calcu para que practiquemos eso. El signito de fracción, muy bien. ¿Y qué datos teníamos que meter? 63 por 3 a la 2, muy bien. 63 por 3 y aprieto este botoncito para elevarlo a la 2. Este de aquí, muy bien. Y todo eso dice que es dividido entre 2. Muy bien, todo eso lo divido entre 2. Y le doy igual y listísimo. Y me salió en fracción. ¿Cómo quito esa fracción? Se vienen y aprietan este botoncito y listo. Muy bien. ¿Cómo metemos eso a la calcu? Agarran la calcu, la encienden, colocan el signito de fracción que sería este. En la parte de arriba colocan 63 por 3 a la 2. ¿Cómo colocan el a la 2? Con este signito en la calcu. Muy bien, y luego eso lo dividen entre 2. Le dan igual y ven que el resultado les está dando en fracción. Si les dan en fracción, yo quiero que me den el resultado en decimales. Entonces aprietan este botoncito y eso les da 283,5. Y esa sería la respuesta. Recuerden agregar la unidad que sería joules y escribirme la respuesta larga. La energía cinética de Fernanda es 283,5 joules. Y estamos listos con energía cinética. Muy bien, para practicar ahora energía potencial vamos a ver este ejemplo. Dice, un paracaídas quedó colgando en un poste. El paracaídas tiene una masa de 1,3 kilogramos. Si la energía potencial es 38,2 joules, ¿cuál es la altura del poste? Entonces lo primero que vamos a hacer es escribir los datos. Nos dicen que la masa del paracaídas es 1,3 kilogramos y su energía potencial 38,2 joules. Muy bien, nos están preguntando por la altura, entonces le ponemos el signo de pregunta. Tienen que acordarse que cuando trabajamos con energía potencial hay un dato que no lo dan, pero que ustedes tienen que sabérselo de memoria, que es la aceleración debido a la gravedad de la Tierra, que ese dato es 9,8 metros por segundo a la 2. Muy bien, con estos datos sabemos que vamos a trabajar la fórmula de energía potencial, que es esta. Muy bien, entonces lo primero que ustedes hacen, copiar esa formulita. Luego sustituyen las variables que ya conocen. Por ejemplo, energía potencial saben que es 38,2. Entonces la escriben aquí abajito. La masa ya saben que es 1,3. Entonces lo escriben. El por el 9,8 que sería la aceleración debido a la gravedad. Y la altura es la variable que nos están preguntando. Por lo tanto es la que tenemos que despejar. Es decir, dejar solita. ¿Qué hacemos ahora? Ven que estos dos números se están multiplicando, entonces los multiplicamos y escribimos su resultado. 1,3 por 9,8 nos da 12,74. Ahora, para poder dejar la h solita, este 12,74 como está multiplicando, lo pasamos al otro lado a dividir. Va a quedar abajo del 38,2. Esto lo metemos a la calcu y nos da 2,9 metros. Recuerden que en altura, ¿verdad? La unidad es metros. Este valor se puede redondear a 3 por aquello que lo quieran poner con un número entero. Por último, escriben
Escriben el resultado bien detalladito. La altura del poste es 3 metros. Muy bien, veamos este otro ejemplo. Nos dicen, ¿cuál es la masa de un avión de papel que quedó atrapado en las ramas de un árbol a 4 metros de altura y su energía potencial es de 19,6 joules? Entonces vamos a escribir los datos. Primero que todo, ¿qué nos están preguntando? La masa, entonces le escribimos signo de pregunta. Luego nos están diciendo que quedó atrapado a una altura de 4 metros, entonces esa sería la altura. Recuerden que altura se representa con una H. Luego nos dicen que la energía potencial es 19,6. Muy bien. Y acuérdense que cuando trabajamos energía potencial hay un dato que tenemos que sabernos de memoria, que es la aceleración debido a la gravedad, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Escribimos la formulita de energía potencial y sustituimos los valores que ya sabemos. Entonces, energía potencial ya la conocemos, entonces escribimos el 19. La masa es lo que nos están preguntando, entonces escribimos la M. 9,8, que sería la aceleración debido a la gravedad, ya la conocemos, la escribimos. Y la altura, la que quedó el avioncito, 4. Muy bien. Ahora, estos dos datos que están multiplicando los meto a la cálculo y me dan 9,8 por 4, 39,2. Muy bien. Ahora, para poder dejar la M solita, tenemos que pasar este número que está multiplicando a dividir. Recuerden que cuando pasamos al otro lado del igual, si hay una multiplicación, pasaría a dividir. Entonces escribimos 19,6 dividido entre 39,2 y eso nos da la masa, 0,5 kilogramos. Recuerden que la unidad de masa es kilogramos. Y escribimos la respuesta. La masa del avión de papel es 0,5 kilogramos. Muy bien, practiquemos otro ejercicio. Nos dicen, ¿cuál es la energía potencial de un pájaro cuya masa es 0,75 kilogramos y está perchado? Perchado es como parado a 3 metros de altura en un cable eléctrico. Muy bien, entonces escribimos los datos. Primero nos están preguntando energía potencial, entonces a energía potencial escribimos el signo de pregunta. Nos están dando la masa del pajarito, que sería 0,75 kilogramos. Nos están diciendo que está a una altura de 3 metros. Y recuerden que energía potencial, el valor de la gravedad es 9,8. Ahora, escribimos la fórmula y sustituimos datos. Muy bien. ¿Cuál es la masa? 0,75. ¿Cuál es el valor de la gravedad? 9,8. Y nos están preguntando, y tenemos también altura, que sería 3 metros. Todo esto lo metemos a la cálculo y nos da que la energía potencial sería 22,05 joules. Si ustedes quieren dejarlo con un solo decimal, sería 22,1 joules. Escriben la respuesta y listo. Veamos este otro ejemplo. Nos dicen, ¿cuál es el valor de la constante elástica de un resorte que se contrae 0,75 metros y su energía elástica es 0,17 joules? Recuerden que la constante elástica la representamos con una K y es la que nos están preguntando, por eso escribimos el signo de pregunta. Luego nos están diciendo que lo que se contrae es 0,75 metros. Lo que se contrae lo escribimos con una X y la energía elástica con una E y una E pequeñita. Muy bien, luego escribimos la fórmula y sustituimos con los datos que ya conocemos. La energía elástica sabemos que es 0,17. Escribimos el igual. La K no sabemos qué valor tiene, entonces escribimos la K. Por lo que se contrae, si sabemos cuánto es, 0,75. Ojo, este 2 de la fórmula, que es elevado, no lo podemos dejar botado. Y todo eso es dividido entre 2. Ahora, como tenemos que averiguar K, tenemos que dejar a K solita. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Este 2 se está dividiendo, lo mandamos a multiplicar. Entonces, lo escribimos aquí abajito. Todo lo que queda al otro lado lo volvemos a copiar. K por 0,75 a la 2. Muy bien, esto lo puedo resolver, lo meto a la cálculo, 0,17 por 2 y me da 0,34. ¿Eso va a ser igual a qué? A la K por el 0,75. Si yo quiero
Esto lo puedo resolver y ya tenía un valor y ese valor lo mando a dividir porque aquí está multiplicando, entonces pasaría a dividir. O puedo pasarlo directamente como lo hice aquí. 0,34 dividido entre 0,75 elevado a la 2. Esto lo meto a la calco y ya me dan que el valor de la constante elástica es 0,60 newton por metros. Muy bien, ese resultado, ¿se acuerdan de escribirlo de forma larga? El valor de la constante elástica es 0,60 newton por metros. Muy bien, veamos este otro ejemplo. Nos dicen cuánto se contrae un resorte si su constante elástica es de 1,2 newton por metro y su energía elástica es 0,024 joules. Muy bien, primero escribimos los datos. Lo que se contrae, no sabemos cuánto es, le escribimos el signo de pregunta. La K, que es la constante elástica, nos están diciendo que es 1,2 newton por metro. Y la energía elástica nos están diciendo que es 0,024 joules. Escribimos la fórmula, sustituimos los datos que conocemos, vemos que es X, ahora la que tenemos que dejar solita para averiguarla. Muy bien, entonces este 2 que está dividiendo lo mandamos a multiplicar. Ahora, esto lo podemos resolver y tenemos un número, o lo podemos volver a escribir tal y como está. El 1,2 por estar multiplicando lo mandamos a dividir debajo del dato, los datos que teníamos antes. Ahora tenemos esto. Ojo, ¿qué hacemos con este 2? Habíamos visto que había una regla que cuando teníamos un 2, todo el lado contrario se debía meter en raíz. Entonces lo metemos en raíz. Recuerden cómo colocar en la cálcula raíz. Escribían la raíz, escribían la teclita de fracción y escribían los datos y le dan igual. Y eso ya les da el resultado, 0,2 metros es lo que se contrae el resorte. Y por último, escriben el resultado largo. Y eso sería, vamos a ver otro ejemplo. Y en este último problema nos dicen, se deja caer un balón por una catarata, cuya altura es de 3 metros. El balón tiene una masa de 0,75 kilogramos y se mueve a una velocidad de 5 metros por segundo. Nos preguntan cuál es la energía mecánica. Recuerden que para la energía mecánica se necesita sacar la energía cinética y la energía potencial. Entonces vamos a anotar los datos. Altura 3 metros, masa 0,75 kilogramos, velocidad 5 metros por segundo, energía mecánica que es lo que nos están preguntando. Y la aceleración debido a la gravedad, que ese dato ustedes se lo tienen que saber de memoria. Luego vamos a empezar sacando la energía cinética con la formulita, nada más sustituimos los valores, la masa 0,75, velocidad 5 y dividido entre 2. No se olviden de este 2 elevado de la velocidad. Meten eso en la calco y les da 9,4 joules, ya ahí trabajando solo con un decimal. Luego calculan la energía potencial. Usan la formulita, masa, gravedad por altura. Sustituyen los datos, meten esos datos a la calco y les da que la energía potencial es 22,1 joules. Y por último calculan la energía mecánica sumando la energía cinética más la energía potencial. Y eso les da 31,5. Escriben la respuesta y listo.